¿Cómo la llevan con el calor? ¿Cómo la llevan? Recuerden que hay que hidratarse, ¿sí? Agua, mucha agua. Miren, nosotros estamos aquí a full, esta jarrita se termina en 2 minutos. Mucha agua, sí, ingerir bebidas, agua. Gaseosas, nada. Alcohólicas tampoco, cero, ¿sí? Eh, Muchos dicen por ahí voy a tomar jugos, tampoco. Agua es lo recomendable, pero no por mí, sino por los profesionales, ¿sí? Eso es lo que nos enseñan los médicos, entonces hay que tener en cuenta eso. Ropa clara, no hacer actividad física en horarios no permitidos, desde la mañana hasta las 10 de la mañana y por la tarde desde las 18 horas en adelante, ¿sí? Son las recomendaciones que dan los expertos, así que bueno, tener en cuenta esto. Seguimos hablando de lo sucedido este fin de semana con las elecciones en la República Argentina, también de los anuncios del gobernador Osvaldo Jaldo en materia económica, en materia de su gestión, y es por eso que hoy recibimos aquí en nuestros estudios a Víctor Luna Cuevas, economista. Bienvenido, ¿cómo está, Víctor? ¿Qué tal? Buen día, María. Un gusto de nuevo estar acá en tu Bueno, casa. ¿cómo estamos con los números nacionales, el dólar, el mercado, la apertura de mercados, luego de las elecciones? Ayer fue feriado, pero hoy el día clave. Sí, bueno, hoy el día clave, si bien fue feriado ayer, en el Sí. mundo no fue feriado y los títulos públicos argentinos tuvieron una trepada muy alta, un salto muy grande, Sí. fundamentalmente el tema de YPF después de las declaraciones que hizo Sí, el sí, sí, sí. presidente electo, que subió aproximadamente un 42%. Y también es bueno decirlo que también el mercado siguió comprando y confiando en títulos públicos argentinos de empresas como el Banco Galicia, en pesos, que creció un 17%. Y hoy el dólar no nos sorprendió mucho, porque hasta antes de llegar acá estaba en 9.50, ahora está en 1.050, el dólar. El blue estamos hablando. Y Sí. también en función a las medidas que anunció el ministro Massa hace pocas horas con respecto a cómo va a continuar con el dólar exportador, de este programa exportador, en el cual ha, primero, incrementado un poquito el dólar oficial, que está ahora en 3.71, pero les va a permitir a los exportadores poder liquidar 50% al precio del dólar oficial y 50% al dólar contado con liquidación. Lo que ¿Esto es bueno o es malo, Víctor? ¿Qué mirada le damos? Porque bueno, mucha gente estaba esperando este día para ver, digamos, cómo se desarrollaba en cuanto a lo económico. Sí, a ver, si bien tenemos hoy un dólar ilegal, el blue, como se lo conoce, en 1.050, es positivo que no haya pegado el salto este y que haya estallado este dólar, porque este dólar es el que marca las expectativas inflacionarias Sí, o una remarcación de precios. Algo que se está dando por un sí. proceso especulativo en estas horas, en varios sectores y en varias informaciones que tenemos, que están llegando actualizaciones de precios. Pero lo que está haciendo el gobierno, que ya se está yendo en estas últimas 13 rondas que quedan de liquidación de exportaciones, es tratar de que los exportadores tengan una zanahoria un poquito más apetecible, llevando ese dólar para liquidar a aproximadamente 640 pesos. Estos números se podrían mantener hasta el 10 de diciembre, podía haber variantes, después del 10 de diciembre puede haber nuevas modificaciones. Desde 10 de diciembre son muchas las incertidumbres. Los anuncios fueron muchos Sí, hechos por el actual presidente Javier Milei en cuestión a la economía, pero también muchos de los dichos, y coincido con lo que decía la diputada Gladys Medina, electa diputada Gladys Medina, que acá hay que ver que muchas de las declaraciones de Milei tienen que sí o sí ser aprobadas y revisadas por el Congreso, ¿no? Hay una expectativa que también creo que lo hace y lo compromete al gobernador Osvaldo Jaldo a esta medida y estos anuncios que hizo recientemente con la austeridad que ya habían sí. manifestado el 29 cuando asumió, ante lo que dijo Milei, que se van a acabar las transferencias discrecionales a las provincias, que no es lo mismo que la coparticipación. Las transferencias discrecionales son los famosos aportes del Tesoro Nacional, que pueden ser discrecionales en función a necesidades o a pedidos de los gobiernos. En cambio, la coparticipación es una ley dictada en Claro. 1988 que tiene que, si quiere terminar, como lo dijo en algún momento Javier Milei, pasar por el Congreso de la Nación. ¿Qué irá a pasar con el Banco Central? El Banco Central es todo un tema, pero vos fijate cómo son los grandes títulos del actual electo presidente, que cuando vos empezás a desglosar hacia abajo, empezás a ver que todo lo que dijo que iba a hacer inmediatamente no es factible en la práctica. El Banco Central sigue funcionando, va a seguir funcionando por mucho tiempo,
porque él mismo ha dicho que el proceso de dolarización no es factible en lo inmediato. Entonces tenemos que seguir teniendo el Banco Central, porque el Banco Central sigue siendo en todos los países desarrollados aquel el que fija, custodia y controla el valor de la moneda. Algo tan importante para nuestro país. Seguro. ¿Qué irá a pasar con esto, ¿no? De los recortes y demás? ¿Va a oxigenar la economía en Argentina? ¿Va a tratar de Javier Milei de mantener una economía estable de cómo se viene? Porque entendemos que no puede ser un cambio de... es cuestión de días. Son esta transición. Asume el 10 de diciembre, pero allí... Después del 10 de diciembre, todas las propuestas que hizo tiene que empezar a dar certidumbres a la ciudadanía, primero diciendo quién va a ser el ministro de Economía. Ya dijo ayer que no va a anunciar más nombre para que no lo vayan a atacar. Pero bueno, nosotros ya, el gobierno que se está yendo ya tiene el equipo económico armado para que haga la transición económica con los equipos de Milei, y Milei a partir del 10 de diciembre tiene que darle certezas a la ciudadanía y sobre todo tranquilidad. Y es lo mismo que tenemos que transmitir nosotros. Recién hablaba, ¿no? del ministro de Economía que no se lo había anunciado, el que va a acompañar a Javier Milei en esta gestión. Y esto tenía mucho que ver, de acuerdo a lo que se decía, ¿no? Que no se lo anunciaba para evitar por allí alguna complicación más en cuanto a la misma economía. ¿Tiene mucho que ver un nombre que se anuncie, quién va a quedar a cargo de la economía argentina con lo que se viene, con un país que se viene, en cuanto a números me refiero, ¿no? Y sí, tiene mucho que ver, porque vos fíjate que en este triunfo de Javier Milei está acompañado por el sector del macrismo y de Patricia Bullrich, donde ellos sí tienen gestión de gobierno, tienen experiencia y tienen actores de gobierno. Hasta hace pocas horas había una ronda de nombres en la cual sonaba Federico Sturzenegger como el más fuerte para asumir esa cartera. No nos olvidemos quién es Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger fue el que está hoy encausado por el tema del megacanje que hizo en el gobierno de Macri. Entonces, conociendo quiénes son los actores, la política y cómo la llevaron adelante, eso va a impactar fuertemente en los mercados y en lo que puede impactar en el bolsillo de todos los argentinos, argentinas, tucumanos y tucumanos, ¿no? Recién hablábamos de llevar tranquilidad a la gente, ¿no? A nuestros televidentes que están del otro lado, que por allí están pensando en su situación económica, en lo laboral. Este tipo de medidas, sin lugar a dudas, están pensadas, por lo menos del gobierno local, en mejorar, en llevar tranquilidad y en garantizar todo lo que tenga que ver con sueldos y demás en cuanto a la economía. ¿Ese es el mensaje que se le quiere dar a la gente desde el gobierno local? Sí, por supuesto. Yo creo que el mensaje del gobernador Osvaldo Jaldo hoy fue muy claro, porque él quiere seguir sosteniendo la paz social que hasta ahora el gobierno que ha asumido el 29 de octubre se ha puesto como un eje fundamental y haciendo eje en algo que es tan trascendente para los tucumanos y tucumanas como salud, seguridad y educación. Entonces yo creo que ha sido de una prudencia política importantísima el mensaje que dio el gobernador, diciendo de que reacomodar los números no va a ir desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo, y es el Poder Ejecutivo el que hizo el primer movimiento. En el marco de los anuncios que estamos acá destacando, habló el ministro de Economía, compartamos las declaraciones. Se ha elaborado en función de la proyección de ingresos que creemos que vamos a tener en un periodo de alta inflación como el que tenemos ahora en la Argentina, ¿no es cierto? Y las cuestiones macroeconómicas hemos tratado de ser lo más certero en la previsión de los ingresos, y de manera tal que eso ha marcado, ¿no es cierto?, el gasto, en el sentido de que la reducción, esta que hablaba el gobernador, que concretamente son de 219.000 millones de pesos, 220.000 millones de pesos redondos, tienen algunos matices, digamos, que ustedes tienen que conocer. La eliminación del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría. Es un costo para las provincias, y en el caso de Tucumán es un costo que anda en los 4.600 millones de pesos mensuales, que la provincia deja de percibir. Y ahora está en el Congreso próximo a sancionarse la ley de compra IVA, que es la reducción de la alícuota del IVA, y eso también va a afectar la coparticipación en el orden de los 1.500 millones de pesos, de manera tal que estamos hablando que la provincia se ve reducida en sus ingresos en 6.000 millones de pesos mensuales. No es una cifra menor, esto representa aproximadamente, número más, número menos, 78.000 millones de pesos al año, valores de hoy sin actualización. Esto es realmente un problema muy grande, porque hasta el día de hoy no hay ninguna noticia que reemplace a ese impuesto coparticipable que perciben las provincias.
De manera tal que eso nos ha afectado mucho y ha impulsado que afinemos el lápiz, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver en los gastos. Los gastos en seguridad se incrementaron del 7,70 al 8,10%. Los gastos en salud se incrementaron del 14,66 al 16,32. Y los gastos en educación del 17,13 al 17,93, casi el 18%. Estos incrementos tienen que ver con las prioridades de gestión del gobierno. Hemos considerado la reducción, digamos, vía reformulación del organigrama, donde, para que ustedes tengan una idea, se ha reducido 10 secretarías de Estado, 21 subsecretarías y 9 direcciones. En total se han reducido 40 organismos. Parecería... Y el Ministerio de Economía, que se fusionó con Producción. Un gasto que nosotros lo hemos estimado anualmente en 3.900 millones de pesos. No es una cifra menor. También se suspenden los juicios de ejecución fiscal, todo esto con un condicionamiento. El anterior, la suspensión de las ejecuciones, más la suspensión del inicio de los juicios, está supeditado a que los contribuyentes, a partir del momento en que gozan de este beneficio, paguen los impuestos al día. Otra de las decisiones que se tomó fue, hay una alícuota de ingreso bruto que cuando no pagan en tiempo y forma se eleva al 7%, esa alícuota se ha reducido al 5,5%, también como un beneficio entendiendo, ¿no es cierto?, que estimulándolo al contribuyente que no se atrase, ¿no es cierto?, y también pague al día. De manera tal que este conjunto de medidas es el puntapié de inicio de nuestra gestión, encabezada por el gobernador Jaldo, donde queremos poner, reitero, el énfasis en todo lo que tiene que ver con los servicios a la gente: educación, seguridad y salud. Bueno, lo que estábamos charlando, Víctor, ¿no? Estas medidas anunciadas hoy por el gobernador Osvaldo Jaldo, que sin dudas van a tener injerencia en lo que se refiere a su gestión. Sí, por supuesto. Hoy la economía en Tucumán se ve beneficiada en lo que dijo el contador Abad con respecto a la suspensión de los juicios a los contribuyentes, fundamentalmente a los negocios, a los comercios, a las pymes tucumanas. Sí. Es importantísimo. Es un alivio para el sector, ¿no? Es un alivio para el sector porque el peso de un juicio es muy alto para la economía. Entonces son decisiones que desde un lugar se lo puede ver como duro, pero que son decisiones responsables en un gobierno que inicia teniendo, digamos, la incertidumbre de cuáles van a ser las medidas económicas a tomar por el nuevo presidente. Muchas gracias por sus palabras, por estos conceptos y por aclararle, sobre todo, ¿no?, a la gente que nos acompaña del otro lado cada día aquí en Con Mucho Picante, a tener más claros los conceptos y a tener también este manto de tranquilidad que se necesita en estos tiempos. Es fundamental en este momento tener tranquilidad. El sistema argentino financiero es muy sólido y hay que seguir sosteniéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias.